rápido porque parece que no es tan rápido. Así, acá. Ahí, y me voy a transformaciones lineales. Acá, y después el documento. Acá, con acá. De la evaluación temática, así, ahí está. Muy bien. Listo. Ahora comparto con ustedes pantalla. Ahí, miren. ¿Ven? ¿Ven, chicos, la pantalla o no? Sí, se ve. Bien. Bueno. Sí, profe, se ve. Teoría. Vamos a la teoría. Teoría de transformaciones lineales. ¿Sí? Primero está la definición de qué es una transformación lineal o cuando una aplicación que va de un espacio vectorial a otro sobre los reales es una transformación lineal. A veces es y a veces no es una aplicación que va de un espacio a otro. Para que sea una transformación lineal se tienen que cumplir estas dos condiciones. Que el transformado de una suma de vectores es igual a la suma de los transformados de los vectores. ¿Sí? Y que el transformado de un vector por un escalar es el escalar por el transformado del vector. El transformado o la imagen. Hay algunos que hablan de la imagen, porque el resultado de una transformación se llama imagen. Entonces, la imagen, ¿sí?, de una suma de vectores es igual a la suma de las imágenes de los vectores. Y la imagen de un vector por un escalar es igual al escalar por la imagen del vector. ¿Sí? Acá hay ejemplos de transformaciones lineales. Vamos a suponer que tengo una transformación lineal que va, una transformación, mejor dicho, que va de R2 a R2. Y esa transformación está dada por la siguiente fórmula. Dice que la imagen de un vector xy general es igual a un vector también de R2, pero donde la primera componente es x y la segunda el doble de la primera sería, ¿sí? x2x. Entonces, ¿qué es lo que hago para saber si es o no una transformación lineal? Porque a veces pregunta o tienen que demostrar, ¿sí?, si tal transformación es lineal o no. ¿Tá? Para saber si es lineal o no, tengo que ver los dos casos. Tomar dos vectores, en este caso de R2, porque estoy en R2, un vector U y un vector B. Al vector U le puse coordenadas x1 y 1. Y al vector B le puse coordenadas x2 y 2. Entonces yo tengo que empezar haciendo el transformado de U más B. Entonces, ¿qué hago ahí? Primero la suma entre U y B. U más B. O sea, pongo T, abro paréntesis y pongo quién es U y quién es B. ¿Sí? Luego hago esta suma de vectores que tengo acá. ¿Sí? La suma sería, primera componente me da la suma de las dos primeras, segunda componente la suma de las dos segundas. ¿Sí? Luego aplico la transformación que me dieron. ¿Sí? Me dice que la transformación es la primera componente queda como está, ¿ven? La X es la X, y en la segunda, en vez de poner Y, pongo el doble de la primera. Entonces hago eso. La primera la dejo como está, X1 más X2, y en la segunda pongo el doble de la primera, 2 por X1 más X2. Aplico distributiva acá, 2X1 más 2X2. Luego, este vector se puede escribir como la suma de estos dos vectores. El primero con el primero más el segundo con el segundo. O sea, desgloso ahora. ¿Sí? Y esto que está acá sería el transformado de x1 y 1. Y este que está acá sería el transformado de x2 y 2. ¿Sí? Por lo tanto, me queda t de u más t de b. ¿Tá? El transformado de u más el transformado de b. ¿Sí? Paren que me están tocando timbre. Un segundo los dejo.
Ahora sí, perdonen. Nada, ir a buscarlo nomás. Nada más. Ahí está. Bueno. Sería el transformado de U más el transformado B. O sea, demostré la primera propiedad, que el transformado de U más B es igual al transformado de U más el transformado B. Y lo mismo tengo que hacer con T de alfa por B. Hago alfa por xy, que sería el vector B, ¿sí? Si tomo como B, xy. Hago la multiplicación por el escalar, me queda este vector, alfa x, alfa y. Aplico el transformado, la transformación es la primera componente como está, y en la segunda componente pongo el doble de la primera, de acuerdo a esta. Saco alfa como factor común, me queda x2x, y este sería el transformado de B. O sea que demostré también que el transformado de alfa por B es igual a alfa por T de B. ¿Sí? Y con esto demuestro que esta es una transformación lineal. ¿Sí? Hay otras transformaciones lineales, por ejemplo, esta es la transformación proyección, x y z, x y. También se hace todo lo mismo, ¿sí? Fíjense que acá toma dos vectores de R3, porque esta transformación es de R3 en R2. Dice que una terna de valores x y z de R3 se transforma en uno de x y. O sea, el espacio, el plano. Por eso se llama proyección. Esta, ¿sí? Que no es necesario saber el nombre. Y entonces hace U más B, primero, hace U más B, pero el transformado de x1 más x2 y 1 más y2, z1 más z2, es igual a la primera componente y la segunda componente. Ven que x y z se transforma en x y. O sea, yo tengo que guiarme por lo que dice acá la transformación, ¿sí? Y lo mismo hago con T de alfa por B, ¿sí? Yo demuestro esas dos condiciones. Acá tengo la transformación reflexión, ¿sí? Donde cada par xy se transforma en x menos y, o sea, la primera como está y la segunda x menos y. Si yo pongo ejemplos, quiero poner ejemplos, vamos a poner ejemplos para que les quede. Por ejemplo, en esta transformación, ¿sí? Si yo tengo el par, supónganse 3, 4, el transformado de 3, 4 sería 3, 6. Porque es la primera como está y la segunda es el doble. El transformado de 5 menos 1 va a ser 5, 10. Siempre es la primera y el doble de la primera. En esta transformación, si yo tengo el par 1, 2, 3, me queda el par 1, 2. Si tengo el par 3, 4, 5, me queda el par 3, 4, 5, 3, 4. ¿Sí? Acá, si yo tengo el par 3, 2, acá va a quedar 3 menos 2. Es cambiarle el signo a la segunda componente. ¿Sí? La imagen de 3 menos 5 es 3, 5. ¿Se entiende lo que digo? A ver. Sí, profe, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Esto, por ejemplo, en el plano, ¿sí? Sería, ¿por qué se llama reflexión? Y es reflexión respecto al eje X. Fíjense si yo, por ejemplo, paren que acá me voy de acá y voy al GeoGebra, si yo hago un dibujo, ya estoy en el plano, lo que pasa es que para abrir, siempre que tengo que abrir con el aula abierta me tarda un montón. Bueno, vamos a suponer que yo tengo esto y tengo el punto, vamos a poner un puntito, este puntito, 4, 2, ¿sí? De acuerdo a esta transformación que yo les mostraba recién, acá, ¿sí? 4, 2 sería 4 menos 2, o sea, que quedaría acá abajo. Si yo tengo el punto 1, 3, no, un 3, 1, menos 3, 1, el transformado quedaría acá. Si yo tengo el punto 1 menos 1, el transformado quedaría acá. O sea, quedaría una reflexión con respecto al eje X. ¿Sí? Eso es lo que se está haciendo ahí.
en ese ejercicio, si lo hago con un dibujo. Y acá demuestra haciendo todo lo que les dije recién, después ustedes lo analizan, ¿sí? Fíjense, dice reflexión respecto al eje Y, también es una transformación lineal. Fíjense la reflexión con respecto al eje Y. Queda la primera, la opuesta, y la segunda como está. O sea, si yo acá en el dibujito, ¿sí?, quiero hacer el transformado de 1, 4, ¿sí?, va a ser menos 1, 4, El transformado de 3, 2 va a ser menos 3, 2, que está acá. Entonces es una reflexión, como un espejo, con respecto al eje Y. La transformación identidad, obviamente, que ¿cuál va a ser? Y que la imagen de cada, si es de R3 en R3, va a ser cada terna X y Z va a ser igual X y Z, ¿sí? Y ahí está la demostración. Hay unas propiedades. Que la primera propiedad que está ahí, que es el transformado del vector nulo, da el vector nulo, ¿sí? Que esta no es una condición para demostrar qué es, ¿sí? Yo demuestro qué es haciendo estas dos cosas. Pero esta propiedad que está acá me indica si es o no es una transformación lineal, ¿sí? O sea, en realidad no es que si es o no es, perdón, si no es una transformación lineal, ¿sí?, yo busco el transformado del vector nulo. Si el transformado del vector nulo no me da el vector nulo, yo ya puedo decir que eso no es una transformación lineal, ¿sí? Si la imagen del vector nulo no me da el vector nulo, yo ya sé que eso no es una transformación lineal. Ahora, si el transformado del vector nulo me da el vector nulo, con eso yo no puedo decir, ya es una transformación lineal. No. ¿Tá? No es con solamente decir que el transformado del vector nulo me da el vector nulo, ya es una transformación lineal. Tengo que probar estas dos condiciones, ¿sí? Sí o sí, para saber qué es, ¿tá? O sea, que se cumpla esto no es sí o sí la condición para que ya sea una transformación lineal, ¿sí? Ahora, si es una transformación lineal, esto se cumple. Si esto no se cumple, entonces puedo decir que no es una transformación lineal. Vamos a suponer que yo acá tengo, supónganse, voy a probar en todos que el 0, 0 me da. Si yo acá tengo 0, 0, el transformado del vector nulo, 0, 0, sería la primera componente 0 y la segunda el doble de 0, que me sigue dando 0. Ahora, si yo acá en vez de tener 2 por x, tengo x más 2, supónganse, que la transformación fuese la primera como está y a la segunda le sumo 2, ¿sí? Si yo busco el vector nulo, ¿sí?, hago el transformado de 0, 0. Acá me da 0 en la primera y en la otra sería 0 más 2. Y 0 más 2 me da 2. O sea que me daría 0, 2. O sea que si yo tengo t de xy es x, primera componente, y segundo componente, x más 2, yo ya puedo decir que eso no es una transformación lineal. ¿Por qué? Porque el transformado del vector nulo no me da el vector nulo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Me perdí. Lo que estaba hablando era de la primera propiedad. Ustedes tenían ahí la primera propiedad dentro de las transformaciones lineales, dice que si yo hago la imagen del vector nulo, ¿sí?, me tiene que dar el vector nulo. O sea, si yo acá pongo el 0, 0, que sería el vector nulo, me debería dar el vector nulo porque esto es una transformación lineal, porque está probado que es una demostración lineal, ¿sí? Entonces, pregunto, si yo acá pongo 0, 0, y acá la transformación es la primera componente, la dejo como está, y la segunda dice que es el doble de la primera, ¿tá? Entonces, si yo quiero hacer el transformado del 0, 0, ¿sí?, la primera componente es 0, entonces yo voy a poner 0 acá, y 2 por 0 da 0. Por lo tanto, el transformado del vector nulo me
me da 0, 0. Si yo pruebo eso, que es una propiedad de la transformación lineal, y me da que el transformado del vector nulo me da el vector nulo, con eso yo no puedo concluir que ya es una transformación lineal. Eso no lo puedo hacer. Para saber si es o no una transformación lineal, tengo que tomar estas dos condiciones, ¿sí? Pero vamos a suponer que en vez de tener esta transformación, yo tengo acá x y acá x más 2, no 2x, sino x más 2. O sea, la primera componente, ¿cómo está? Y la segunda es la primera más 2, ¿sí? Sí. Vamos a suponer que tengo eso. Si yo tuviese eso y quiero probar si es o no una transformación lineal, yo pruebo qué pasa con el vector nulo. Entonces, si yo acá reemplazo por 0, 0, acá vuelvo a repetir que tengo x y x más 2 en el lugar de 2x. Entonces, yo tengo 0, 0, acá iría el 0 y acá iría 2 más 0, porque era más, yo había puesto un más acá. 2 más 0 me da 2. 0, 2, ¿es el vector nulo? No. No, no me da el vector nulo. Entonces, si el transformado del vector nulo no me da el vector nulo, yo lo que sí puedo asegurar que eso no es una transformación lineal. O sea, esa primera propiedad me sirve para descartar, ¿sí?, si una transformación es lineal o no, ¿sí? O sea, si eso no se cumple, yo ya descarto no es, ni me pongo a mirar estas dos condiciones, porque ya sé que no es. ¿Está? Sí. Eso es para determinar si eso no es una transformación lineal. Ahora, si el transformado del vector nulo me da el vector nulo, para saber si es o no una transformación lineal, tengo que ver estas dos condiciones. Si el transformado de una suma de vectores me da la suma de los transformados, y si el transformado de un vector por un número me da el número por el transformado del vector. Tengo que hacer esas dos condiciones, sí o sí. Fíjense acá, 0, 0. El transformado de 0, 0. ¿Cuánto daría? Y daría el 0 como está y el opuesto de 0, pero el opuesto de 0 sigue siendo 0. Por lo tanto, me da que el transformado del vector nulo me da el vector nulo. Estas otras dos propiedades, que no se usan mucho, pero esta sí se usa, la tercera. Esta no, porque esta es como si fuese la suma. El transformado de una resta, ¿sí?, es igual a la resta de los transformados. La segunda es la que no se usa mucho. La tercera sí se usa, ¿sí? Que si yo tengo el transformado de una combinación lineal, ¿sí?, es igual a los coeficientes por el transformado de cada uno de los vectores. O sea, alfa 1 por el transformado de B1 más alfa 2 por el transformado de B2 más, esta sí se usa. El transformado de una combinación lineal es igual a esto. Porque muchas veces escribo un vector como combinación lineal, ¿sí?, y después le aplico la transformación, ¿sí? Esta sí es la tercera propiedad, es una propiedad que se usa mucho. Teorema fundamental de las transformaciones lineales. Dice acá que si tengo dos espacios vectoriales, pero B es uno de dimensión finita, o sea que tengo, la base está formado por n vectores, dice existe una única transformación lineal entre ambos, tal que la imagen de todo elemento de B es otro elemento de W. O sea, si hay una transformación lineal que va de uno en otro, esa transformación lineal dice que es única. Si yo conozco una base de ese primer espacio vectorial. Dice, esta que tiene un ejemplo. Dice, si yo tengo una transformación lineal que va de B en W, ¿sí?, y se conoce el efecto de esa transformación sobre todos los vectores de la base de B, se puede determinar cuál es, digamos, todo el vector W, la imagen de todo vector de B, que sería todos los vectores de W. Tienen este ejemplo, que no sé si en la práctica hay, pero yo he tomado ejercicios parecidos a este, ¿sí? Fíjense acá, dice, tengo una transformación que va
de R2 en R2. Y me da el dato de que T de 1, 0 es 5, 2. Y T de 0, 1 es menos 1, 4. O sea, no me dice quién es la transformación. O sea, no me dice qué pasó acá con el 1 y con el 0, qué pasó con el... No me dice nada, ¿sí? Me dice que el transformado del vector 1, 0, que es R2, me da el 5, 2. La imagen de ese 1, 0 es 5, 2. Y la imagen de 0, 1 es menos 1, 4. Y tengo que calcular 2, 3. Yo no sé cuál es la transformación para tratar de buscar el 2, 3, ¿sí? Pero me da el transformado de dos vectores. Estos dos vectores, 1, 0 y 0, 1, forman una base de R2, porque es justamente la base canónica, ¿sí? 1, 0 y 0, 1 es la base canónica de R2. O sea que me están dando las imágenes, o sea, la imagen de todos los vectores que forman una base, ¿sí? Me podría haber puesto 1, 0 y 0, 2 también, ¿sí? O sea, dos vectores que sean linealmente independientes, de R2. O sea que 1, 0 y 0, 1 es una base de R2. Entonces, ¿qué hago? Escribo este vector 2, 3 como combinación lineal de estos dos, que cuando es la base canónica, ¿sí? Cuando es la base canónica, ya sé que qué elementos van a quedar acá. El 2 y el 3, o sea, los elementos de acá. Si acá hubiese tenido 5 menos 5 y es la base canónica, acá va 5 y menos 5, ¿sí? Porque es base canónica. Cuando uno multiplica 2 por 1, 0, me da 2, 0. Y multiplico 3 por 0, 1, me da 0, 3. Cuando yo sumo estos dos, me da 2, 3. O sea, yo escribí a 2, 3 como combinación lineal, ¿sí? De los vectores 1, 0 y 0, 1, que sería una base de R2, del vector del espacio vectorial V, que en este caso es R2, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Aplico transformación a ambos miembros, ¿sí? O a ambos miembros, en realidad es T de esto igual a T de todo esto, ¿sí? Y, como dije hace un rato, si yo tengo la transformación de una combinación lineal, los numeritos quedan fuera y queda el transformado de 1, 0 y el transformado de 0, 1. Como el transformado de 1, 0 es 5, 2 y el transformado de 0, 1 es menos 1, 3, cuando yo hago 2 por 5, 2, me da 10, 4, 3 por menos 1, 4 me da menos 3, 12, hago esta suma y me queda 7, 16. Por lo tanto, el transformado de 2, 3 es 7, 16. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿O no? Sí, se entendió. ¿Sí? Perfecto. Y creo que lo último que vemos acá es núcleo e imagen de una transformación lineal, ¿sí? Núcleo e imagen de una transformación lineal y nulidad me parece que debo tener. Sí, rango y nulidad. Y con eso creo que termino. Pero les puse un montón de ejemplos para que tengan. Así, todo eso tengo que ver. Bien. Acá primero les doy las definiciones. ¿Qué es el núcleo de una transformación lineal? ¿Qué es la imagen? ¿Qué es la nulidad? ¿Y qué es el rango? ¿Qué es el núcleo? El núcleo de una transformación lineal está formado por todos los vectores de B, o sea, del primer espacio vectorial, ¿sí? Yo tengo una transformación que va de B en W. El núcleo está formado por los vectores de B, tales, ¿sí?, que su imagen, o que su transformación, me dé el vector nulo. Esa es la definición de núcleo. Todos los vectores de B, ¿sí?, del primer espacio vectorial, tal que el transformado de ese B me dé el vector nulo, ¿sí? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen de la transformación? ¿Por qué elementos está formado? La imagen va a estar formado por todos los vectores de W, porque la imagen va a estar formada por todos los elementos que estén acá, ¿sí? O sea, acá está el núcleo y acá está la imagen. Todos los vectores de W, pero que existe un vector en B, ¿sí? Tal que el transformado de B me dé ese vector que es de W, ¿sí? La imagen siempre es más difícil que el núcleo buscar, ¿sí?
Siempre es más fácil buscar el núcleo que buscar la imagen. La imagen es más complicada. Igual vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Y hay una observación acá, que el núcleo, que eso lo he tomado en los exámenes, el núcleo de una transformación lineal, ¿me puede dar vacío? El núcleo de una transformación lineal nunca me da vacío. ¿Por qué? Porque el transformado del vector nulo, la imagen del vector nulo, me da el vector nulo. Como decía la primera propiedad, si es una transformación lineal, la imagen del vector nulo me da el vector nulo. Por lo tanto, el núcleo, por lo menos, está formado por el vector nulo. ¿Sí? O sea que, como mínimo, tiene ese elemento, el núcleo. Por lo tanto, nunca me puede dar vacío el núcleo. Después, bueno, acá está la demostración de que es un subespacio, el núcleo es un subespacio de B y la imagen es un subespacio de W, ¿sí? Y acá está la demostración de que es un subespacio, que el vector nulo tiene que pertenecer al núcleo, que tiene que ser cerrado para la suma y cerrado para el producto por un escalar, ¿sí? Para que sea subespacio. Acá está en toda la demostración, después la van a ver. ¿Qué es la nulidad y qué es el rango? La nulidad es la dimensión del núcleo. Ustedes van a tener, ¿sí? ¿Cómo es? Un subespacio, ¿sí? El núcleo va a ser un subespacio, por lo que dije antes, y como es un subespacio, va a tener una dimensión, una base, ¿sí? Los elementos de la base me va a indicar la dimensión, ¿sí? Y la dimensión se indica con una letra griega que es la nu, que es como si fuese una B, ¿sí? Pero en realidad esta es una letra griega. Nulidad, que es la letra nu. Por eso, como es nulidad, se indica con eso, ¿sí? Y el rango es la imagen de la dimensión de la imagen. O sea, la dimensión del núcleo es la nulidad y la dimensión de la imagen es el rango. Y esto, que es un teorema muy importante para resolver ejercicios también, que es el teorema de la dimensión. La dimensión de B, o sea, me refiero al primer espacio vectorial que tienen, ¿sí? T va de B en W, siempre tomando en cuenta eso, que T va de B en W, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen siempre me da la dimensión de B. Este es un teorema muy importante para resolver ejercicios, sobre todo cuando me pide dimensión de la imagen, que es más fácil buscar el núcleo y no la imagen, entonces busco el núcleo, la dimensión y después hago la resta y me da la dimensión de la imagen, ¿sí? Para eso me sirve ese teorema. ¿Estamos hasta ahí? Sí, vamos bien. ¿Sí? Vamos bien, perfecto. Vamos a los ejemplos, que esto les va a servir también por todo lo que estuvieron haciendo en el examen. Tienen una transformación que va de R2 a R2 y tienen esta, ¿no? La que vimos hoy. Quiero buscar el núcleo. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que el núcleo está formado por todos los vectores ¿de dónde? De R2, de acá, tal que el transformado de un vector cualquiera me dé el vector nulo. O sea, de esos vectores que forman el núcleo, ¿no? Me dé el vector nulo. Entonces, un vector de R2 sería XY, ¿sí? Y el transformado va a ser X, 2X. El transformado me tiene que dar el vector nulo. O sea, X, 2X me tiene que dar el 0, 0. O sea, si yo miro esta igualdad, de acá saco que la X es igual a 0 y que 2X es igual a 0. O sea, este sistemita, ¿sí? Es un sistema en realidad de dos ecuaciones, pero con una sola incógnita. Y en ambos casos la X da 0. Por lo tanto, la X da 0. ¿Cómo escribo el núcleo entonces? Hay muchas maneras de escribir el núcleo. El núcleo lo puedo escribir así, que está formado por XY pertenecientes a R2. O sea, se los quiero escribir de varias maneras para que entiendan que todo es lo mismo. Y como ustedes tienen el examen, a veces uno lo escribe de una manera, no lo escribe de todas las maneras posibles. Y ustedes por ahí están acostumbrados a escribirlo de una manera. Por eso de ahora en más, por eso esta parte de
la teoría esta la cambié toda para que a ustedes les quede todas las formas de escribirlo, ¿sí? Que tienen. Por ejemplo, el núcleo puede estar escrito así. Todos los elementos XY pertenecientes a R2, tales que X es igual a 0. Puedo ponerlo así. O puedo escribir, si la X es igual a 0 y son los pares XY, la X es igual a 0, me dice ahí. Y la Y puede valer cualquier cosa. Entonces puedo escribir que son todos los pares 0Y, donde Y pertenece a R. ¿Sí? Y puede ser cualquier valor. ¿Ah? También lo puedo escribir de esta manera. O una base de esto sería el 0,1. ¿Sí? Porque esto, ¿qué dimensión tiene esto? ¿Cuántas letras distintas tengo en 0Y? Una sola. Por lo tanto, la dimensión es 1. Entonces, la base va a estar formada por un solo elemento, el 0,1. Pero si yo lo quiero escribir al núcleo, no le puedo poner el 0,1 solito. Tengo que poner, es el subespacio generado por los vectores 0,1. Y una base de ese núcleo va a ser el 0,1. O sea que la dimensión del núcleo acá es 1. Porque una base es el 0,1. La dimensión es 1. O la nulidad es 1. La nulidad de T. ¿Está? La dimensión ahí le puse, del núcleo es T, ¿sí? 1. ¿Tá? Supónganse que en este ejercicio les hubiese pedido buscar la dimensión o el rango o la dimensión ¿cómo es? De la imagen. Entonces yo no tengo la imagen acá, ¿sí? Ahora el núcleo es fácil de buscarlo, me da esto. La nulidad es 1 y fíjense que acá B es R2. La dimensión de R2, de B, es 2. Si a 2 le saco 1, que es la dimensión del núcleo, me da que la dimensión de la imagen es 1. ¿Sí? De todas maneras, ¿cómo hago para buscar la imagen? La imagen, por definición, está formada por todos los vectores W, pero que pertenecen al segundo espacio vectorial. O sea, acá la transformación era de R2 en R2. A este se refiere. Entonces, pertenecen a R2, tales que existe un B que pertenece a B, que en este caso es R2 también, y T de B me da W. Entonces yo tengo los XY que pertenecen a R2, ¿sí? Estos XY serían los W. Tal que existe X' y', que sería de B, y X', 2X' es igual a XY. ¿Por qué X', 2X'? Porque la transformación era primera componente como está y la segunda era el doble de la primera. O sea que me queda esto, esta igualdad. De esa igualdad me queda que la X es igual a X' y que la Y es igual a 2X'. Entonces lo que yo tengo que buscar acá para escribir es una relación entre X e Y para escribir la imagen. Y eso es lo complicado por ahí. En este no es tan complicado porque si X' vale X, entonces la Y vale 2X. ¿Tá? Pero a veces cuando tengo 3 es más complicado ver qué relación hay. Por eso es más difícil encontrar la imagen. A veces son ejercicios facilitos y a veces es medio complicado encontrar la imagen. Entonces acá me queda Y es igual a 2X. ¿Sí? Como me queda eso, puedo escribir la base y la imagen. Y acá se los puse también de todas las maneras. Como los vectores XY pertenecientes a R2, tales que Y es igual a 2X. O la Y vale 2X y la X, ¿qué le pongo? Y la X es X. Entonces serán este tipo de vectores. Vectores en general de este estilo. X, 2X, ¿sí? Donde X pertenece a los reales. X, 2X serían los vectores genéricos, ¿sí? Entonces puedo poner que la imagen de T sería el subespacio generado por los vectores 1, 2, porque si yo acá reemplazo la X por 1, y fíjense que la dimensión acá de la imagen es 1, porque tengo una sola variable libre, ¿sí? Entonces me queda que la imagen de T es el subespacio generado por 1, 2, por el vector 1, 2, y la base sería ese vector 1, 2. O sea que la imagen de T sería el rango de T, que es 1. ¿Sí? Y se cumple el teorema de la dimensión, que es que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen me da la dimensión de B, que en este caso es R2. Fíjense en este, otro ejemplo. R3 en R2.
Esto es B y esto es W, sería. Núcleo serían todos los X, Y, Z pertenecientes a R3, tales que X, Y es igual a 0, 0. O sea, la X vale 0 y la Y vale 0. Esta sería, ¿sí?, el núcleo. Ahora, ¿qué dimensión tengo? Trato de buscar uno genérico. La X, la Y valen 0, pero los vectores son X y Z. ¿La Z cuánto vale? Yo sé que la X y la Y valen 0, pero la Z no sé. Entonces le voy a poner 0, 0, Z, ¿sí?, donde Z es igual a R. O sea que será el eje X, el eje Z, si lo dibujo. Si son todos los 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, menos 5, 0, 0, es todo el eje Z. También puedo escribirlo así. El núcleo de T está formado por el subespacio generado por los vectores 0, 0, 1. Una base del núcleo de T sería 0, 0, 1. La dimensión del núcleo es 1, la nulidad es 1. Si quiero saber cuál es el rango, cuál es la dimensión de la imagen, como V es R3 y su dimensión es 3, o sea que la imagen va a tener dimensión 2. Si el núcleo tiene dimensión 1, la imagen va a tener dimensión 2. ¿Sí? Dice acá, para buscar la imagen, fíjense la imagen acá. Tengo que buscar X', Y', Z', ¿sí?, tal que X', Y', Z' sea igual, el transformado, a XY. O sea que serán todos los vectores XY pertenecientes a R2, cualesquiera, ¿no? La imagen va a ser, porque los vectores cualesquiera acá, ¿qué dimensión tengo? 2. Reemplazo 1, 0 y 0, 1. Recuerden que cuando tengo dos letras, a una de las letras la reemplazo por 1 y a la otra 0, y después al revés, 0, 1. Entonces me queda el subespacio generado por 1, 1, 0, 0, 1. O sea que una base de la imagen va a ser 1, 0, 0, 1 y la imagen va a ser de dimensión 2. Y también se cumple el teorema de la dimensión. Quiero hacer un ejemplo, bueno, el 4. Bueno, leo este también. Así termino todo. Fíjense acá, cómo es, que este es un ejemplo distinto. Es de R3 en R3 y dice que la primera componente del transformado es I menos Z, la segunda es I más Z y la tercera es I menos Z. ¿Sí? Entonces busco acá me falta un paréntesis. Bueno, acá está como mal. Digamos, X y Z, ¿sí? Falta acá, bueno, ahora les voy a decir, 0, 0, 0. El núcleo, falta un paréntesis ahí, sí. El núcleo está formado por todos los vectores de R3, tales que I menos Z, I más Z, I menos Z, sea igual al vector nulo. Acá falta el paréntesis. Entonces, ¿qué igualdades saco de acá? Y que I menos Z es igual a 0, que I más Z es igual a 0 y que I menos Z es igual a 0. ¿Sí? Si yo tomo la primera igualdad y la última, que son iguales, ¿sí?, la primera y la última son iguales, tengo que la Y es igual a la Z. ¿Sí? Y si yo tomo esta, me queda que la Y es igual a menos Z. Una es que Y es igual a la Z y la otra que Y es igual a menos Z. Eso se cumple siempre y cuando la Y y la Z valgan ceros. Si no, como la Y va a ser igual a la Z y la Y va a ser igual a menos Z. ¿Sí? Este sistemita se cumple si tanto la X, la Y y la Z valen, la Y y la Z valen 0. ¿Tá? Entonces el núcleo va a ser todos los pares, las ternas, digamos, X y Z pertenecientes a R3, tales que Y es igual a Z igual a 0. Vuelvo a repetir lo mismo. La Y y la Z valen 0, pero los elementos, los vectores son X y Z. De la X no me dice nada, por lo tanto la X puede valer cualquier cosa. ¿Sí? O sea que los vectores genéricos van a ser X00 o X100, donde X vale cualquier real. Sería que el núcleo es el subespacio generado por el vector 1, 0, 0. O sea que la dimensión del núcleo va a ser 1, porque una base va a ser ese 1, 0, 0. La dimensión de la imagen, en este caso, como es R3, va a ser 2. Vamos a buscarla. Fíjense acá, cuando yo hago las igualdades,
y' menos z' igual a x, y' más z' igual a y, y' menos z' igual a z, igual a z. Si yo miro acá, lo que sí puedo decir es que la x y la z son iguales. Eso puedo decir, que la x y la z son iguales. Eso es lo que puedo deducir de lo que está acá. Pero por eso que hay que deducir, ¿sí? Cómo es la imagen. La x es igual a la z. Entonces, si la x es igual a la z, puedo poner donde está la x pongo z, o puedo poner acá la z y acá la z también, ¿sí? Eligen ustedes qué letra, pero puedo poner x y x, o puedo poner z y z, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras está bien. Lo que sí, la x de la y no me dice nada. Entonces la y queda ahí. ¿Cuántas letras distintas tengo acá? 2, la x y la y. Por lo tanto, la dimensión va a ser 2. Reemplazo por 1 la x, por 0 la y, queda 1, 0, 1, y después reemplazo por 0 la x y por 1 la y, entonces me queda 0, 1, 0. Esta sería, la imagen sería el subespacio generado por esos dos vectores. Una base de la imagen va a ser el 1, 0, 1 y el 0, 1, 0. Y la dimensión de la imagen o el rango de la transformación lineal me da 2. Y se cumple el teorema de la dimensión. Vamos a hacer uno con vectores. Y es el último que hago. Con vectores no, con polinomios. Dice que es una transformación lineal de los polinomios de grados menor o igual que 2 a los reales, al cuadrado, a R2, al plano. ¿Están ahí? Sí, acá estamos, profe. Bueno, voy a hacer este. Fíjense acá cómo es el transformado. Dice que el transformado de ese polinomio de grado menor o igual que 2, que genérico sería ax cuadrado más bx más c, es igual a un vector de R2, o sea, un vector de dos componentes. A menos b es la primera y b menos a la segunda, dice ahí. ¿Está? Entonces, para buscar el núcleo, yo tengo que buscar el transformado de este vector que me dé el vector nulo de acá, que sería el 0, 0. ¿Sí? Entonces, ¿quién es 0, 0? 0, 0 sería a menos b, b menos a. Por lo tanto, el sistemita que me queda, acá también me faltaron los paréntesis, el sistemita que me queda es a menos b igual a 0 y b menos a igual a 0. ¿Sí? Si yo acá despejo, me queda que la a es igual a b y en esta también, la a es igual a b. O sea, me queda que la a es igual a b. Por lo tanto, me queda que el núcleo, ¿sí?, van a ser vectores de los que va a ser un polinomio. El vector va a ser un polinomio de grado menor o igual que 2, que en forma genérica es ax cuadrado más bx más c, pero donde la a sea igual a la b. Entonces, ¿cómo escribo eso? La a igual a la b. Puedo dejarlo así, o puedo escribirlo de esta manera. Como la a es igual a la b, de la c no me dice nada. Entonces la c queda como está. O sea que un vector genérico es ax cuadrado más ax más c. Y si yo le pregunto de qué dimensión es, ¿sí?, ¿cuántas letras distintas tengo? No la x porque se refiere al polinomio. Las letras van a ser la a, la b y la c, pero distintas ahí tengo dos. La a, la a y la c nada más, ¿sí? Porque como la a era igual a la b, en vez de poner a y b, puse a y a. También podría haber puesto b, b y c. También hubiese estado bien, ¿sí? Y fíjense cómo sería una base, porque ese es el problema que tienen ustedes con polinomios también, por lo que vi en el examen. Si ustedes tienen ax cuadrado más ax más c, ¿sí?, tienen dos letras distintas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para buscar, ¿sí?, los vectores ahí? Yo reemplazo la a por 1 y la c por 0 al principio. Si yo reemplazo la a por 1 y la c por 0, me va a quedar x cuadrado más x más 0. O sea, x cuadrado más x. Ese va a ser el primer vector. Y el segundo vector es reemplazar la a por 0 y la c por 1. Entonces, 0x cuadrado da 0. 0x da 0
1 queda 1. O sea que queda x cuadrado más x un vector y 1 el segundo vector. O sea que una base del núcleo, ese es el núcleo, ¿no? El subespacio generado por esos dos vectores. Una base va a estar formada por esos dos vectores, x cuadrado más x y 1. ¿Tá? Si yo quiero buscar la imagen, ¿sí? La imagen sería que son todos los vectores x, y, ¿sí? ¿Qué pasa esto? A menos b y b menos a. O sea que tengo, en vez de poner 0, 0, acá va x, y. Esa es la imagen. Entonces, si yo miro a más b igual a x y b menos a igual a y, yo estoy viendo que a menos b y b menos a es lo mismo, nada más que uno es el opuesto del otro. Entonces, la relación que hay es que y es igual a menos x o que x es igual a menos y, cualquiera de las dos. O sea que la imagen es y igual menos x. Antes de eso, quiero decirles algo. La dimensión del núcleo acá, la nulidad es 2. Si yo quiero buscar el rango de t o la dimensión de la imagen, voy a quién era b. ¿Quién era b acá? P sub 2. ¿Cuál es la dimensión de P sub 2? La dimensión de P sub n era n más 1. O sea que acá la dimensión de P sub 2 es 3. Y la dimensión del núcleo era 2. Por lo tanto, la dimensión de la imagen me tiene que dar 1. Acá es y igual a menos x, lo puedo escribir así, o lo puedo escribir como un vector genérico x menos x, o también podría haber puesto menos y también. ¿Sí? Puedo ponerlo en función de x o en función de y. X igual a menos x, donde x pertenece a los reales. ¿Sí? Sería el subespacio generado por los vectores 1 menos 1. Si ustedes miran, la imagen está formada por vectores de R2. Y acá la imagen está formada por vectores, ¿sí?, que pertenecen a P sub 2. Acá son polinomios los vectores en el núcleo. Y acá en la imagen son vectores de 2 componentes porque son de R2. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Que hay muchas cosas que tuvieron que usar para el parcial. Para el parcial no, para la evaluación. ¿Se entendió? ¿O no? ¿Están ahí? Sí, sí, acá estamos. Sí, algo se entendió, profe. Algo, me encantó. Algo se entendió. Bien, perfecto. Bueno, hasta ahí tenemos que ver de transformaciones. Así que ahora vamos a hacer los ejercicios. Así que quien no quiere ver los ejercicios se puede retirar perfectamente. Porque la clase ya terminó. Ahora vamos a hacer los ejercicios. Paren un poco. El archivito era este, ya lo comparto. Acá voy a ir preguntando cada cosa y ustedes, si me tienen que interrumpir para preguntar, preguntan. No se queden, aunque ustedes digan, no voy a preguntar esa pavada. Pregúntenla. Yo no voy a decir, ay, ¿cómo van a preguntar esa pavada? Porque esa pavada, que a lo mejor a ustedes les parece que una pavada, es una cosa muy importante y puede que varios tengan esa duda, ¿sí? Entonces, por favor, ¿sí?, van preguntando, ¿sí?, lo que no se entiende. Paren que lo voy a achicar un poco. Allá. Quiero hacerlo más grande. Ahí. ¿Está? A lo mejor, chicos, el ejercicio lo tendría que haber. Bueno, ahí se ve bien. Sí, se ve ahí, profe. ¿Se ve bien? Bueno. Sí. Hay ejercicios que fui tomando porque había diferentes, ¿sí? Había diferentes temas. Entonces, fui tomando ejercicios, ¿sí? Los parecidos hice uno solo, no hice todos. A lo mejor no es justo el que les correspondía a ustedes, pero era parecido, ¿está? Y algunos fui haciendo, ¿sí?, los distintos, Por ejemplo, este que era base intersección, este era uno parecido y este es el más largo que tenían para hacer, ¿está? Fíjense, dice, sean S y T dos subespacios de R3. S es
X y Z pertenecientes a R3, tal que X menos Y es igual a 0. Ese sería el subespacio S. Y el subespacio T, el generado por esos dos vectores, que son dos vectores no paralelos, ¿sí? Y linealmente independientes, ¿sí? Dice, una base, porque son no paralelos, son linealmente independientes y no nulos. Una base del subespacio S intersección T es. O sea, yo tenía que buscar una base del subespacio intersección. Entonces, primero, si yo tengo que buscar el subespacio intersección, yo tengo que hacer un sistema, digamos, porque la intersección sería que cumpla una cosa y la otra también. Por eso tengo que armar un sistemita, ¿sí? Cuando tengo que hacer la intersección. El tema es que acá, yo en el S ya lo tengo. Tengo que X menos Y igual a 0. Ahora, el T no lo tengo, así que lo que primero tenía que hacer era buscar el subespacio generado por estos dos vectores. Y tengan presente lo siguiente. Cada vez que yo quiera encontrar el subespacio generado por dos vectores que no son paralelos, ¿por qué sé que no son paralelos? Porque la división entre estos, entre 1 dividido 0, que no se puede, 0 dividido 2 y 1, no me da lo mismo, ¿sí? Así que si la división no me da lo mismo, no son paralelos. Si son no paralelos y no son nulos, ¿cómo hago para buscar el subespacio generado? El subespacio generado, ¿sí?, será un plano que pasa por el origen, ¿sí? Y para encontrar los coeficientes, si pasa por el origen, es algo con X más algo con Y más algo con Z igual a 0, para que sea un plano que pase por el origen, ¿sí? Esa sería la ecuación. Ese algo que va delante de la X, de la Y y de la Z serían las componentes del vector normal a ese plano, ¿sí? ¿Cómo hago para encontrar el vector normal? Como yo tengo dos vectores que pertenecen, ¿sí?, al plano, el vector normal, si yo tengo dos vectores y quiero encontrar uno perpendicular, hago el producto vectorial. Siempre el producto vectorial entre dos vectores me da el vector normal, ¿sí? Va a ser el vector normal al plano determinado por estos dos vectores, ¿sí? Yo tengo dos vectores del plano y quiero encontrar uno perpendicular, el normal. Hago el producto vectorial. ¿Cómo hago? Ingreso la matriz. Lo hice acá, les puse acá también cómo lo hago con máxima. Ingreso la matriz. IJK 1, 0, 1, 0, 2, menos 1. Me tira esto. IJK, que es la matriz. Hago el determinante de esa matriz. Me da esto. 2K más J menos 2I. Recuerden que K es la tercera componente, J la segunda y menos 2I y la primera. Así que me queda menos 2, 1, 2. ¿Qué significa eso? Que el plano es menos 2X más Y más 2Z igual a 0. ¿Sí? Así busco el subespacio generado por dos vectores no paralelos y no nulos. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿De cómo buscar ese subespacio? Primero. ¿No? ¿Sí? ¿O no están? ¿O se fueron? No, profe, no. Yo ¿No? ese ando bien. Ese está bien. Entonces, el plano me da esto. Menos 2X más Y más 2Z. O sea que para la intersección, ¿qué hago? Tomo los dos. El primero era este, X menos 2 igual a 0, y el segundo el que encontré. Hago la intersección. De la de arriba me queda que la X es igual a 2Y. Si reemplazo la de abajo, me queda esto. Menos 3Y más 2Z igual a 0. ¿Sí? Menos 3Y más 2Z igual a 0, me dice. Como tengo dos letras, ¿sí?, voy a tener que despejar una y que me quede en función de la otra. Elijo qué letra poner, la que quiera. Puedo despejar la X o reemplazo o despejo la Y, la que sea. Si despejo la Z, me queda 3 medios Y, ¿sí? Si despejo la Z acá.
O sea que un vector genérico de la intersección va a ser 2i y 3 medios i. Pero uno puede elegir el que sea. Estos serían los vectores genéricos. Fíjense las respuestas que me daba el ejercicio. Me daba estas 3. Entonces, ¿cómo hago yo para analizar cuáles son de esas 3? Yo lo que hago es situarme en la i. O sea, si la i vale 2, ¿no? Acá quedaría 4 y acá me quedaría 3. Si la i vale 1, acá me quedaría 2, pero acá me quedaría 3 medios si la i vale 1, no 3. ¿Sí? Si la x vale menos 2, si la i vale menos 2, acá me quedaría menos 4, este no es. Y si la i vale menos 1, acá me quedaría menos 2, este tampoco es. O sea que el único que me da es el a. ¿Se entendió el primer ejercicio? Sí, se entendió. ¿Sí? Perfecto. Vamos a bases. Tenían base de matrices. Una base del subespacio, tengo que buscar una base de esto. Entonces, ¿qué hago? Primero tengo que ver esto que dice acá. A más la traspuesta de A me da 0. 0 sería la matriz nula. O sea, pongo una matriz A que es de M2, dice. Entonces pongo cualquier matriz. A, B, C, D le puse. La traspuesta sería A, C, B, D, ¿no? Fila por columna. Me da 0. Hago esta suma. Me da 2A, B más C, 2D, igual a... Hago el sistemita. 2A igual a 0, B más C, estas dos ecuaciones son iguales, 2D igual a 0. De acá, si 2A es igual a 0, entonces A vale 0. 2D vale 0, entonces D vale 0. Y de C, acá puedo despejar la C o la B, cualquiera de las dos, lo mismo. ¿Sí? Entonces, una base, ¿cuál va a ser? Una base va a ser... perdón, una base no. ¿Cuál sería un vector genérico, ¿sí?, de esas matrices? Va a ser la A y la D ceros. Y la B y la C, una es la inversa de la opuesta de la otra. B menos B. ¿Sí? Ahora, pregunto, ¿cuántas letras distintas tengo acá? Una sola, la B. O sea que la dimensión de ese subespacio es 1. ¿Sí? O sea que tengo que tener una sola, ¿sí?, matriz acá. ¿Y cuál sería? Y esta puede ser, porque tengo 0, 0 acá, y acá tienen que ser opuestas, 1 y menos 1. Divino, es esa. Esta no puede ser porque tiene 3 y esta no puede ser porque tiene 2. Porque acá la dimensión es de 1. Entonces una base no puede tener más de un vector. ¿Se entendió este? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Otro tema tenía la resta. Fíjense que la resta no es igual. Si yo hago la resta me queda así, miren. A menos A me da 0, pero le pongo 0A para que se entienda. B menos C, C menos B y 0D. ¿No? Si yo saco acá las igualdades, tengo igualdades. 0A igual a 0, B, ¿qué le puse acá? B más C. No, B menos C, acá está mal escrito. B menos C, eso después lo voy a arreglar. No, ya lo arreglo, acá es menos, porque lo voy a arreglar después. Acá, B menos C, ¿sí?, igual a 0 o C menos B igual a 0, lo mismo, ¿sí? Voy a poner acá, abajo igual, pero tengo que ir acá. Acá, tengo que ir acá. Acá voy a poner C menos B, que es la otra. C menos B igual a 0. ¿Sí? Y si acá pongo lo mismo. Copiar. Voy a poner acá. Pegar. Entonces, C igual a B. O sea, escribí las 4. 0A igual a 0, B menos C igual a 0, C menos B igual a 0, 0D igual a 0. ¿Sí? De estas dos igualdades me queda que la C y la B son iguales. Ahora pregunto, ¿cuánto vale la A? Porque la A no vale 0. ¿Cuánto vale la A? La A puede valer cualquier cosa. Y la D también puede valer cualquier cosa. Porque acá, por más que yo ponga 0, ¿sí? 0, me queda, por más que yo ponga 0 igual a 0 y 0 igual a 0, me queda que C es igual a B. Pero las matrices son A, B, C, D.
las matrices genéricas, A, B, C, D. Y si yo digo que la C tiene que ser igual a la B, nada más, de la A y la D no digo nada. Entonces la A y la D tienen que estar, ¿sí? Y lo que sí cambio es que en vez de poner B y B, en vez de poner B y C, pongo B y B o C y C. También puedo poner. ¿Cuántas letras distintas me quedan? 3. 3. Por lo tanto, la dimensión ahora es 3. O sea que una base va a estar formada por 3 matrices de 2 por 2. Una va a ser reemplazando la A por 1 y todas las demás por 0. 1, 0, 0, 0. Después reemplazo la B por 1. 1 acá, 0 y 0. Y después reemplazo la D por 1 y las demás 0. Por eso esta es la base. ¿Se entendió ahora este? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Le habían errado en ese? Yo sí. Sí. Este que creo que le erró la mayoría también. Una base ahora en subespacio es este. Parecido a lo que hicimos hoy. Dice A es igual a menos B igual a C. Esa es la condición. ¿Sí? A igual a menos B igual a C. Fíjense la condición. A igual a menos B igual a C. O sea, que este vector genérico, ¿cómo lo podría escribir? Reemplazo por todo eso. Fíjense qué cortito este ejercicio. Yo reemplazo. La A vale menos B y la C también vale menos B. Entonces escribo así. Menos bx cuadrado más bx menos B. ¿Cuántas letras distintas tengo? Una sola. La B. Por lo tanto, va a ser un solo vector, pero ese vector es un polinomio de grado menor o igual que 2 que cumpla con esta condición. ¿Y qué hago? Reemplazo la B por 1, si es la única letra que tengo. Entonces me queda menos x cuadrado más x menos 1. ¿Sí? La mayoría me puso Profe, esto así. Claro, yo había puesto la C, pero porque pensé que era por coma, porque como es un No subespacio, es yo pensé que era coma, por porque coma. son... A ver, yo lo que quiero hacerles aclarar es que si yo pongo la C, ¿cuántos vectores puse en la C? Menos x cuadrado menos x menos 1. 3. Ah, en la base, pregunto. ¿La base es 3? Perdón, ¿la No. dimensión es 3? No, 1. Una sola, entonces tengo que tener un solo vector, no 3. Claro. Justamente está esto porque todo el mundo se confunde. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Sí, Pero sí. en realidad, si yo miro, por eso tengo que escribir uno genérico. No tengo que leer esto y digo, la B, la A, la B, la C, ya está. No, escribo uno que cumpla con esa condición. Tramposa, profe. Re. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, el otro era parecido también, había signos distintos, pero en todos era la dimensión era 1, ¿sí? Y entonces tenían que escribir un solo vector que cumpla Claro. con esas condiciones, no Yo 3. también casi caigo en la trampa de las comas, pero me di cuenta que Bueno, con comas. ¿estamos? Bien. Vamos al otro. Coordenadas, ¿sí? Para buscar las coordenadas. Dice, tengo el espacio en el cual voy a trabajar es P sub 2. Y tengo una base que es un vector que es 2x más 1 y el otro que es 3. Y tengo P de x, que el vector al cual tengo que buscarle las coordenadas es x menos 5. Entonces tengo que buscar las coordenadas de ese x menos 5, pero en la base esa 2x más 1, 3. Ustedes saben que las coordenadas sería una matriz, ¿sí? Columna, en realidad, donde tengo como elementos los coeficientes de esa combinación lineal. O sea, que este vector, el x menos 5, resulte de la combinación lineal de estos dos. O sea, alfa por el primer vector, que es 2x más 1, más beta por el segundo vector, que es 3, sea igual a x menos 5. Hago las cuentitas acá, 2 alfa x más 3 beta igual a x menos 5. Acá el término que tiene x es este, 2 alfa, o sea que 2 alfa tiene que ser igual a 1, donde alfa es igual a 1 medio. Y después alfa más 3 betas tiene que ser igual a menos 5. Como ya sé que alfa vale 1 medio,
me queda 3 beta, es menos 5 menos 1 medio, me da esto, me da menos 10 medios, paso el 3 dividiendo, menos 11 sextos. O sea que las coordenadas son 1 medio menos 11 sextos. ¿Sí? ¿Hay algo que no se entiende de este? No, yo tenía el otro, pero igual lo hice bien ese. Pero este era fácil, Sí, no sí, era este sí. complicado. Bueno, después, esto, dimensión. ¿Qué? ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta de este? No, quiero ver cómo se resuelve porque no sabía cómo hacerlo. ¿Cuál? Nada, este que vamos a ver ahora. ¿El de la dimensión? ¿Este? Sí. Este, bien. Dice, tengo que buscar la dimensión y tengo este subespacio, ¿no? Fíjense acá, ¿cómo lo escribo? Fíjense que yo siempre escribo un ejemplo, no un ejemplo genérico, con letras. Dice, matrices cuadradas de 3×3, ¿sí? Matrices cuadradas de 3×3. Así que son de este estilo. ¿Pero dónde? El A sub 1, 1, el A sub 2, 2 y el A sub 3, 3 sea 0. O sea, una matriz sería esta. Pero acá, ¿qué pongo? Ahí el A1, 2, el A1, 3, porque puede ser cualquiera. Pregunto, ¿cuántas letras distintas tengo? ¿Cuántos números distintos puedo llegar a poner acá? 6. ¿O no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son todos distintos. 6 puedo poner, ¿sí? Por lo tanto, la dimensión es 6. Esa, ¿sí? Ese va a ser el resultado. A mí me parecía como respuesta correcta 2. Igual yo tenía el otro. Bueno, acá es 6. En este dice que A1, 1, A2, 2 y A2, 3, ven que acá dice igual a 0. Acá no dice igual a 0. O sea que A1, 1, A2, 2 y A3, 3 tienen que ser iguales estas tres. Entonces, ¿qué le puedo poner? Y todos a 1, ¿sí? O le puedo poner a todos a 2, a 2, 2, o a todos le puedo poner a 3, 3. Pero en todos tiene que ser el mismo, ¿sí? Profe, pero, o sea, nosotros sabemos que los tres, o sea, la diagonal son Sí. los tres ceros, pero... ¿Cómo? Los tres, eso está en el primero, ¿eh? En el primero digo. Pero no, o sea, no necesariamente tienen que ser diferentes los otros. ¿Por qué tienen que ser iguales? ¿No lo dice? No. A ver, paren un poquito. Uno es el ejercicio de arriba. ¿Estoy todavía en el 1 entonces? ¿Quieren todavía el 1? Bien. En el 1. Vamos al 1. En el 1 la condición es que todos esos numeritos tienen que ser 0, sí o sí. ¿Qué pasa con los otros? De los otros no me dice nada. Claro. Y si no me dice nada, puedo poner iguales, puedo poner distintos, puedo poner cualquiera. ¿Sí? Entonces, como puedo poner cualquiera, ¿sí? Son todos, o sea, el A11, el A13, el A23, el A21, el A31, el A32, son todos letras distintas. Y pero si podés poner cualquier número, ¿por qué no podrías poner dos veces el mismo número en dos letras diferentes? Podés poner dos veces el mismo número. ¿Y cuál es el problema? Vos podés poner 0, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2. Podés poner siempre 2. Pero no es la condición. Entonces, ¿cuál va a ser la dimensión acá? Y la dimensión es 6, porque yo puedo poner todos distintos ahí. Claro. O sea, recuerden que la dimensión es cuando uno escribe algo genérico, no reemplacen por números ahí, ¿sí? Para buscar la dimensión. Yo lo escribo en forma genérica. Y entonces digo, ¿cuántas letras distintas tengo acá? ¿Cuántas cosas y tengo? El A1, 2 no es lo mismo que el A1, 3, que el A2, 3, que el A2, 1. No son iguales. Son todos distintos. Hay 6 distintos ahí. ¿Sí? La dimensión es 6. Se entendió. ¿Sí? O sea, letras distintas. Que acá en este caso es la letra con los subíndices. ¿Sí? O sea, me refiero a todo este paquetito completo. A sub 1, 1. ¿Es igual a la sub 1, 3? No, es distinto. Igual a la sub... No hay iguales acá. ¿Sí? Entonces son 6 distintos. Por lo tanto, la dimensión es 6. Fíjense acá. Yo acá
La condición no me dice que sea 0, me dice que sean iguales. O sea, que los elementos de la diagonal principal sean iguales. Entonces, ¿cómo lo hago en forma genérica? Y quiero que sean iguales. Entonces, a todos le pongo el A11, ¿sí? O a todos el A22, o puedo poner a todos el A33, ¿sí? El que quieran. Pero acá uno solo. ¿Cuántas letras distintas tengo acá? Es la pregunta. Todas. No, 6. todas no. No, 7, ¿o no? 7 tengo. Claro, porque tenés la diagonal que valen lo mismo y la otra 6 que sería lo mismo que arriba. Ahí está, la dimensión es 7. Este es el resultado. Perdón. Este es el resultado. ¿Sí? 7 es el resultado. ¿Sí? Dimensión de esto. ¿Se entendió? Dimensión de esto. Tienen, el polinomio es este. A menos B más C igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si a mí me da todo junto así, despejo. Si tengo una ecuación y 3 incógnitas, me va a quedar una en función de 2. Eso sin ninguna duda. Despejo cualquiera. Yo despejo la letra que quiera. Yo acá a ver qué despejé, la C. ¿Sí? Pero uno puede despejar la letra que quiera. Entonces me queda, supónganse que yo despeje la C, me queda que es igual a B menos A. Entonces, ¿cómo escribo el polinomio genérico? Y la C dice B menos A. De la A no me dice nada, de la B no me dice nada. Entonces voy escribiendo. AX cuadrado más BX cuadrado más, en el lugar de la C pongo B menos A, X más D. Pregunto acá, ¿cuántas letras distintas me quedaron? La X no cuenta. Me refiero a la A, la B, la C y la D. ¿Cuántas distintas me quedaron? 3 letras. ¿Cuántas? 3. 3. La A, la B y la D. La dimensión es 3. ¿Alguna duda de ese? ¿Vieron que eran cortitos los ejercicios? ¿Alguna duda de este? Claro, o sea, no era muy difícil, pero tipo, en la práctica no había mucho así. Por eso creo que se nos complica un poco. Yo por lo menos no recuerdo haber hecho mucho así, hice toda la práctica. Bien, bueno, vamos a este. A igual a B igual a 2C. Miren acá la condición. Entonces, acá no despejo nada, ya está, que la A, la B, la A igual a la B y vale 2C. ¿Sí? La A y la B valen 2C. Entonces, yo puedo reemplazar a la A y la B por 2C. Entonces me queda, en el polinomio genérico que tengo esto, en vez de poner A, pongo 2C. En vez de poner B, pongo 2C. En C dejo C y D no pongo nada porque no me dice nada de D. Entonces, pregunto en esta, ¿cuántas letras distintas tengo? Dos. 2, la C y la D. Entonces la dimensión es 2. ¿Sí? Acá, agrego algo para recordar. Si yo acá en este, supónganse que en este yo les hubiese dicho una base. Una base va a estar formada, que no les iba a poner eso porque si no enorme, ni en este ni en este. Pero ¿cuál sería una base de este? Va a estar formada por 6 matrices de 3×3. La primera va a ser 0, 1, 1, 0, 0 y todos ceros. todos ceros. Después, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 acá. 0. ¿Se entiende? Sí, después cuando me lo... Bien. A mí ahora me quedó más claro el tema de dimensión. Claro. Bien. Perfecto. Vieron que todo ayuda. Vamos a suponer que quiero una base de este. A ver si me dicen una base de este. Fíjense que la dimensión es 3. O sea que va a tener 3 vectores la base. Voy a abrir llaves y el primer vector que voy a poner es donde la A va a valer 1 y todas las otras letras van a valer 0. Entonces me va a quedar, el primer vector que voy a poner va a ser x al cubo, este no va a estar, este va a ser menos x y nada más. X al cubo menos x va a ser la primera base. Después, ¿quieren que se lo agregue acá? ¿Acá abajo?
¿Quieren Dale, que se lo agregue acá abajo? Una base de S es, y vamos a poner, ¿en qué busco acá? Así no, no, acá. Voy a poner así. Copiar. Voy a poner, pegar, y voy a poner acá. B. Igual. Una base va a ser, el primer vector va a ser x al cubo x al cubo, el menos no va. La b va a valer 0. Acá como la a vale 1 va a quedar menos x y nada más. Coma. En la segunda voy a hacer la a va a valer 0 y la b va a valer 1. ¿Sí? Entonces me va a quedar. Pare. Copiar. Así no vuelvo. Me va a quedar x al cuadrado. Ahora, porque la a va a valer 0, entonces este no va a estar. Esta va a valer 1, me va a quedar x al cuadrado. Este como va a valer 1, me va a quedar más x. Y la d vale 0, coma. Y la tercera, la a va a valer 0, la b va a valer 0 y la d va a valer 1. Por lo tanto, el tercero es 1. Y esa va a ser una base. ¿Quedó? ¿Sí? Voy a ponérselos así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó? ¿Por qué es así? Sí. La dimensión es 3. Vamos a este. Tengo que la A igual a la B igual a la 12. La dimensión es 2. Vamos a escribir lo mismo que acá. Vamos a escribir una base. ¿Cómo sería una base acá? A ver si alguien me la dice. Espero que alguien me la diga. Va a tener solamente 2 vectores, pero ¿cuáles van a ser? Y x al cubo, x al cuadrado y x. Ojo que la C vale Bien. 1. Sí. Entonces 2 me queda. Ah, te quedaría 2 por 1. Eso. Quedaría 2 C al cubo más 2x al 2 cuadrado x cuadrado más C al cubo. 2x, 1. No, más 2 no. Porque acá no Más tiene el 2. 1x, claro. Más una x más 0, que no le escribo nada. Esa sería la primera. ¿Y la segunda cuál sería? 1. 1. Porque si la C va a valer 0, esto se anula, esto se anula, esto se anula, me queda el 1. Y esa va a ser la base. ¿Sí? De S. ¿Está? Sí. Si tengo que buscar esta dimensión. No, perdón. No tengo que buscar dimensión. Dice, sea el subespacio de R3 el generado por estos 3 vectores. ¿La dimensión de S es 2? Sí, solo sí. Yo acá tengo 3 vectores. ¿Sí? ¿La dimensión vale 2? Sí que. Porque si esos 3 vectores son linealmente independientes, entonces la dimensión es 3. Esos vectores no tienen que ser linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, lo que hago es hallar el determinante formado por estos 3 vectores. Si el determinante de esos 3 vectores, ¿sí?, me da, como dice acá, ¿sí?, acá. Yo busco pongo los 3 vectores con K, busco el determinante, me queda K más 1, ¿sí? Eso es lo que me da el determinante, ¿sí? Si ese determinante me da 0, entonces estos vectores son linealmente dependientes, ¿sí? Y si son linealmente dependientes, la dimensión es 2, no es 3, ¿sí? Hay solamente 2 vectores, ¿sí? Entonces K tiene que ser igual a menos 1, ¿sí? ¿Se entendió ese? ¿O hay alguna duda? Si tengo 3 vectores de R3, ¿sí?
para que la dimensión sea 2, los vectores K no tiene que valer, ¿sí?, un número que haga que ese determinante, ¿sí?, sea distinto, ¿sí?, de 0, digamos, ¿sí? Porque si el determinante de esa matriz formada por esos 3 vectores me da igual a, distinto de 0, los 3 vectores son linealmente independientes, entonces la dimensión va a ser 3 y no 2. ¿Sí? Y si K vale menos 1, entonces esos vectores son linealmente dependientes. ¿Está? Hay uno que está en función de los otros 2. ¿Se entendió eso? ¿Sigo? Sí. Bueno, matriz de cambio. Vamos a la matriz de cambio. Este también era larguito, ¿sí? Dice la matriz de cambio de base, de la base B1 a la base B2, ¿sí? Algunos tenían la base B1 y B2 cambiadas, ¿sí? Entonces, si yo quiero ir de la base B1 a la base B2, cada vector de B1 se tiene que escribir como combinación lineal de los vectores de B sub 2, ¿sí? Siempre empiezo por este vector de acá y lo escribo como combinación de estos dos. Y busco ese alfa y ese beta. O sea, las primeras coordenadas serían estas. Y las segundas coordenadas del segundo vector, menos 1, 0, escrito como combinación lineal de estos dos, me queda alfa menos 1 medio menos 1 octavo. Por lo tanto, la matriz de cambio, ¿sí?, es esta. 1 medio menos 3 octavos. Recuerden que va como vector fila, ¿no? Como una matriz fila, digamos. Matriz columna, digo. Matriz columna con esto y matriz columna con esto. Una matriz al lado de la otra. ¿Sí? 1 medio menos 3 octavos menos 1 medio menos 1 octavo. ¿Alguna duda de este? Ahí se pueden confundir por ahí cuál en función de cuál hay que escribirlo. Recuerden que si es matriz de cambio de base de B1 a B2, la matriz, los elementos de los vectores de B1 se tienen que escribir como combinación lineal de los vectores de la segunda base. Para buscar las coordenadas. ¿Sí? No hay acá base canónica, así que tengo que hacerlo. ¿Alguna duda de este? Profe, yo en ese ejercicio, sí, yo tenía el otro, no tenía este, creo. Bueno, y te quedaba al revés. Acá van el 2, 1, y acá eran 1, 2 y menos 1, 0. Y menos 1, 0. 0, claro. Sí. Pero a mí, yo llegué a un resultado que no estaba hecho o sea, ¿Y cuál sería? en las opciones. ¿Por qué? Va, el resultado, no sé si está ahí en el... Sí, acá es este el resultado. Word. Claro, bueno, ahí. Este sería el resultado del otro. A mí me llegó que el último menos 2 sí, me quedaba positivo a mí. No. Sí, a mí también me quedó igual. A mí me quedó positivo, entonces yo puse ninguna de las opciones y no sé cómo llegó al menos 2. A ver, y eso que le dije a la chica me lo escribieran. A ver, vamos a ver, porque, ojo, Por eso te digo. Vamos a hacerlo. Mira, y yo Sí. justo elegí hacer este. Bueno, pero no importa, vamos a hacerlo acá. Pará, Dale. voy a tomar este, ¿sí? Porque es al revés. Sí, es al revés. Copiar, lo voy a poner abajo, así no me joroba. Creo que no hay nada. Ay, sí, hay otra cosa acá. Quiero ponerlo abajo. Pegar. Salí de acá. A ver. Vamos a hacerlo. Acá era el 2, 1. Sería acá, ¿no? Sí. El 2, 1. Y los vectores acá eran, ya me olvidé. Era 1, 2. 1, 2. Y Decímelo. menos 1, 0. 1, 2. Y menos 1, 0. Elegí hacer este. Ese lo probé. Lo hice. Bueno, acá sería... Vale. Acá sería 2. Acá sería 1. Acá sería 1. Voy a cortar esto. Cortar y pegar acá. Así. Y este quedaría...
beta quedaría, ¿no? Menos beta, 0. ¿No? Quedaría así. Entonces me queda 2, 1 esto. No, cortar no. Copiar. Bueno. ¿Sí? Y acá me queda alfa menos beta y 2 alfa. Cortar. Pegar. Acá me queda alfa menos beta y acá me queda 2 alfa. ¿Sí? ¿Sí? Ahí, 2 alfa más 0. Así quedaría. Entonces, el sistemita, vamos al sistema. Voy a escribirlo así, copiar. Pegar. Me queda que alfa menos beta. Copiar. Alfa menos beta igual a 2. Y acá sería que 2 alfa. Bueno. Me queda 2 alfa igual a 1. ¿Está bien? Sí, sí. Después quedaría como un medio. Paren. Copiar. Pero no puedo manchar esto nada más. Ahí. Pegar 2 alfa igual a 1. Entonces acá copiar. Alfa igual a un medio. Alfa igual a un medio. Bueno. Alfa es igual a un medio. Y después tengo 2 menos un medio quedaría. Me da 3 medios. O sea que me queda menos 3 medios. Claro. ¿Sí? Esa parte a mí me quedó igual. Después lo otro. ¡Ay, Dios! Este acá valía beta. Voy. Copiar. Pegar. Ahí. Bueno, y después esto. Copiar. Pegar. El otro acá en vez de 2, 1 era. Era 0 menos 4. 0 menos 4. Bueno, acá es 0 menos 4. 4. Acá es 0 menos 4. Acá es 0. O sea que alfa es igual a beta, chicos. No me puede dar uno positivo y uno negativo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. O sea, acá alfa vale menos 2. Si alfa vale menos 2, beta también vale menos 2. ¿Se entiende o no? Pero si haces menos 2 menos 2. A ver, ¿Te da? paren que... Acá. ¿Cómo? Si haces menos 2 menos 2 no te da. 0 te da. ¿Cómo que no? Menos 2 menos 2 da 0. ¿Se entiende lo que digo o no? La A menos B vale 0. O sea que A es igual a B. Alfa, digo. Alfa menos beta igual a 0. O sea que alfa y beta son iguales. Si alfa vale menos 2, la beta vale menos 2. ¿Sí o no? Sí, ahí está. ¿Ahí estamos? O sea, menos 2 menos 2 me da 0. ¿Ah?
¿Está? Bien, entonces quedamos. Quedamos que era así. ¿Listo? Un error de Sí, signo profe, fue ahí. me faltó el signo negativo. Claro, ahí está. Bueno, o sea que no estaba mal, estaba bien. Me alegro entonces por mí, porque si no tenía que cambiar todo. Y las iba a retar a las chicas, pues les dije, chicas, corríjanme. No me lo corrigieron. Bien. Bueno, dadas las bases, dice B. Y la base canónica C, la base canónica, ordenada, ¿sí? De R3, la matriz de cambio de C a B. O sea, de la base C a la base B. Primero, si yo tengo que escribir esto en función de la base canónica, ¿sí? Este en base canónica, este en base canónica y este en base canónica, voy a tener como columnas, como coordenadas en las columnas, estos vectores, 2, 1, 0, 0, 1, 2, menos 3, 0, 1. Como columnas, 2, 1, 0, 2, sería este o este. ¿Le pongo este o le pongo este? En realidad, si hubiese sido de la base B a la base C, hubiese puesto la C. Como dice, de la base C a la base B, voy a poner esta a la menos 1. ¿Sí o no? ¿Ese se entiende? No, ¿puedo explicarlo de vuelta? Cuando yo tengo que buscar, cuando es la base canónica, ¿sí? Cuando es la base canónica se hace sin hacer cuentas, ¿sí? Cuando una de las dos bases es la base canónica, yo para buscar la matriz de cambio la hago sin hacer cuentas, ¿sí? Salvo que acá no me diga la menos 1, entonces tengo que buscar la inversa, ¿sí? Entonces, si una es la base canónica, tengo que ver cuál es la base canónica, ¿sí? Si yo quiero ir de la base B a la base canónica, de la base B a la base canónica, la matriz de cambio sería, yo tendría que buscar tendrías que escribir cada vector de acá en función, como combinación lineal de los vectores de la base canónica, ¿sí? O sea, lo mismo que hice acá, digamos, ¿sí? O sea, pero si yo acá hubiese tenido, en vez de B2, acá, hubiese tenido 1, 0 y 0, 1, yo no me pongo a hacer todo esto. Porque ¿cuál es la matriz de cambio? Y 1, 0 y menos 1, 0. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Si acá B sub 2 hubiese sido la base canónica, ¿sí? Hubiesen sido la matriz de cambio 1, 2 menos 1, 0. O sea, una que escribí acá seguramente. Ah, no escribí. No la escribí. Hubiese sido 1, 2 menos 1, 0, directamente, ¿sí? Cuando es la base canónica. ¿Por qué? Porque si yo acá tengo 1, 0 y 0, 1, el alfa y el beta van a ser estos numeritos que están acá. No me pongo a hacer todo esto, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo o no? Cuando es la base canónica. Cuando yo tengo que ir de una base a la base canónica. No tengo que hacer cuentas. Si tengo que ir a la base canónica, directamente la matriz de cambio serían la matriz formada por columnas. Estos vectores serían las columnas, ¿sí?, de la matriz de cambio. Si hubiese sido B sub 2 la base canónica. ¿Ah? Acá, si yo voy de B a la base canónica, la matriz de cambio, ¿cuál va a ser? Y la matriz que va a tener como columnas 2, 1, 0, 0, 1, 2, menos 3, 0, 1. Eso es si voy de la B a la C. Si yo quiero ir de la C a la B, hay una propiedad que dice que la matriz de cambio es la inversa de la matriz que va de B a C, que es una de las propiedades que tienen, si las miran, ¿sí? Entonces, por eso va esta, que va a la menos 1. A veces no está esa y tienen que buscar la inversa. Entonces, la ingresan ahí en máxima, ¿sí? O sea, en vez de estar esta, por ahí está cuál es la inversa de esta. O sea, la inversa calculada, a veces, ¿sí? A veces está la inversa calculada, ¿eh? Pero acá no está calculada, está directamente puesta para que ustedes no hagan ese cálculo, para que hagan el análisis ese que yo estoy haciendo y directamente escriban cuál es la respuesta, ¿sí? En este tampoco había que hacer cálculo, ¿eh?
Había que pensar, nada más. ¿Qué no se entendió de ahí? No, ahí lo entendí bien. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bien. Después, no base, no es base, que se lo puse con color. ¿Sí? Para que identifiquen. No es base. Si no es base, estos vectores no tienen que ser linealmente independientes. Porque como hay 3, ¿sí? Para que sea una base de R3, tienen que ser vectores linealmente independientes. Yo no quiero que sean bases. O sea, no quiero que sean linealmente independientes. Quiero que sean linealmente dependientes. Entonces, lo que hago es lo mismo que hice hoy. Busco el determinante, ¿sí? Entre los 3. 4K más 20 me da el determinante. Lo resuelvo igual a 0 y me da K igual a menos 5. O sea, que K tiene que valer menos 5 para que esos vectores sean linealmente dependientes y no formen una base de R3. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? ¿Alguna duda con este? Y ahí están los 10 que había que hacer. No hay más. Esto lo borro. Ya. ¿Está? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? No. En la evaluación, la B era la correcta. No había terminado el ejercicio. La B era la correcta. Sí. Ahí está. Bien. Vuelvo a repetir. Si quieren este archivito, ¿sí? Me mandan un mail y se los reenvío. ¿Vamos? Perfecto. Bien. Bueno, y hacer ejercicios ahora de producto interior, ¿sí? Todas las preguntas que quieran hacer de producto interior, encontraron un ejercicio que tomaron hace 2 o 3 años, qué sé yo, encontraron un ejercicio, pregunten, ¿sí? ¿Cuándo es el siguiente parcial, profe? Ay, el siguiente, tengo la fecha por ahí, bueno, pero está en el cronograma. Creo que a fin de mes. Profe. ¿Cuándo? El 30 de octubre, a las Bien, 8. a fin de mes. A fin de mes. ¿Sí? 30 de octubre. Y va a ser producto interior, seguro. Transformaciones lineales, ¿sí? Vamos a ver si entra todo o entra algo. Pero producto interior va. Bueno. ¿Sí? Así que vayan analizando todas las cosas y vean en qué fallan, qué hacen mal. Cuidado que acá en proyección, ¿vieron cuando hacen proyección ortogonal? ¿Sí? Y tienen que buscar bases. A veces les pide base normal, normalizada. A veces les pide base ortogonal, que lo pueden hacer con máxima directamente. Y cuando es base ortogonal, la da máxima. ¿Se acuerdan con el gran Smith? ¿Sí? Tienen que ver ese... hay un videíto en el aula virtual que les indica cómo hacer la base ortogonal con máxima. ¿Sí? Que es muy fácil. ¿Ah? No tienen que estar haciendo cuenta ustedes. Y yo les hice un archivito también de cómo transformar la base ortogonal que les da máxima, ¿sí? Creo que les hice un archivito, o hay hay un archivo también, en el archivo de máxima, me parece que ahí mismo les dice cómo encontrar una base ortonormal después que usan máxima. Porque máxima les hace una base ortogonal, ¿sí? Recuerden que una base es la que ustedes encuentran, ¿no? Pero esa base puede ser normal, puede ser ortogonal, puede ser ortonormal. Para que sea normal, la norma de todos los vectores que tengan de la base tienen que ser 1. Para que sea ortogonal, el producto interior en 2 a 2
me tiene que dar 0. Y para que sea ortonormal, tienen que cumplirse las dos cosas. Que el producto interior 2 a 2 sea 0 y que además la norma sea 1. ¿Sí? Pero cuando hacen el proceso del Gram-Schmidt, que tienen en la teoría, directamente encuentran la base ortonormal. Si lo hacen con máxima, encuentran una base ortogonal. Después la tienen que normalizar. ¿Mm? O sea, dividir cada vector por su norma. ¿Mm? Para siempre que encuentran una base, la quieran normalizar, hay que dividir cada vector por su norma. ¿Ah? ¿Está? ¿Estamos? Bueno, niños. Así que cualquier duda que tengan de algo, ¿sí? Vayan anotándose cosas, ¿sí? Para no llegar el último día, ¿sí? Porque podemos usar este tiempo para aclarar dudas, ¿sí? Y aunque sea una pavada, me preguntan. ¿Estamos? ¿Queda eso? Sí. Bueno, perfecto. Nos vemos entonces el próximo martes, si Dios quiere. Dale, Aquí profe. estaremos. Vamos, profe. Adiós, adiós. Chao.